Ya. Sebastián, yo comenzaría para hacerle honor al tiempo y a los presentes. Bueno, a los que están presentes aquí, les doy la bienvenida. Les presento a Sebastián. Sebastián es redactor, tiene su propia agencia o productora audiovisual, Guión Raíz. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él, encuentro que tiene un proceso súper interesante y muy visual también para que ustedes entiendan. Y también dejar claro que finalmente los procesos creativos son personales, uno se va encontrando, uno los va adaptando a uno mismo, a sus habilidades, a sus capacidades, a la forma de entenderse. Entonces no hay un solo proceso, sino que ahí se tienen que encontrar. Ya que están en primer año, es bueno que empiecen a visualizarlo así, de aquí en adelante, y vayan entendiendo que esto es súper flexible y que depende obviamente de cada uno y cómo mire también la vida. Por eso me interesa también que Sebastián exponga finalmente su proceso, la forma de llegar a resultados, porque creo que es una forma muy interesante de encontrar caminos. Así que sin más, sin extenderme más, te dejo a ti, Sebastián, para comenzar. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Tomás, por la invitación, por esta instancia. Y, y creo que la introducción que diste un poco da en el clavo, que es muy importante que cada uno de nosotros pongamos nuestras habilidades en acción, digamos, y nos encontremos y podamos encontrar nuestro camino. En mi caso en particular, yo me preparé como redactor creativo. Salí el año 2007 de la universidad, llevo como un poco más de 15 años trabajando en el rubro como redactor creativo, pero nunca como se piensa tradicionalmente del redactor creativo como de agencia de publicidad. Yo un poco fui encontrando mi propio camino, me fui encontrando también con las habilidades que quería desarrollar y naturalmente me fui acercando a la historia, a las películas, como que desde muy joven me llamaron la atención porque eran de las presentaciones, por llamarlo de alguna manera, como muy abierta, muy básica, que más me emocionaban. Entonces creo que lo que nosotros hacemos como redactores creativos, lo hacemos para una audiencia y para generar muchas veces emoción, para poder conectar con ellos. Y de esa manera he ido indagando y profundizando en la historia, en cómo se cuentan los guiones de películas y ver de qué forma se puede ir relacionando esto con el storytelling de las marcas. Por eso creo, y parto con esta frase, porque creo que nosotros como redactores siempre tenemos que estar en constante exploración de las distintas formas de conectar con la audiencia. O sea, a nosotros nos enseñan quizás una, dos fórmulas, estructuras de cómo hacerlo, pero también está lo que ponga cada uno y lo que a uno también le llame la atención para poder conectar con la audiencia. En mi caso, y lo que les quiero presentar es mediante las películas, cómo se cuentan las historias de ficción. Porque uno tiene puedes tener distintos caminos para tomar, y con esto conecto también con lo que decía Tomás en un principio. Por ahí, como redactores creativos, podemos tener un camino tradicional, que es en las agencias de publicidad, que está perfecto si tus intereses y tu pasión y tus ganas y tu energía va para allá. Pero también está súper bien si tomamos las habilidades que aprendemos en la universidad para tomar un camino diferente y conectado con uno mismo, que por supuesto es lo más importante, creo yo. Entonces, lo que les quiero presentar es esta clase que la llamé Marcagonista en Acción, porque justamente
toma elementos que están presentes en las películas de ficción y lo podemos llevar al storytelling de las marcas, a cómo poder construir historias que nos emocionen también con las marcas. Entonces, bueno, esta es una película que se llama Little Miss Sunshine. Me imagino que la han visto. Si no la han visto, se las recomiendo de todas maneras. Esta película parte con esta imagen inicial y es muy metafórica, porque a través de sus anteojos vemos lo que está mirando con mucho deseo. Y ella está mirando un concurso de belleza, porque su máximo deseo es participar de un concurso de belleza y ganarlo. Entonces, esta película nos presenta en sus primeros minutos a la familia completa de Olive, que es ella, y nos presenta a la familia completa de manera separada. O sea, al papá, que está haciendo un taller donde van muy pocas personas, al hijo, al hermano mayor de ella, que está haciendo un voto de silencio y lleva muchos días tratando de conseguirlo para que lo acepten en la aviación. Estaba postulando a hacer, ¿cómo se llama esto? A volar, a tener la licencia. Entonces estaba teniendo un voto de silencio al abuelo, que tiene todos los vicios y se está autodestruyendo, a la mamá, que está muy estresada camino a urgencia, porque le contaron que su hermano se había intentado de matar, suicidar. Y ahí comienza, y ahí está el título de la historia, cuando muestran al último integrante de la familia. Y es genial como parte, porque toman la decisión de mostrarlos a cada uno por separado, luego ponen el título e inmediatamente después los vemos a todos sentados en una mesa. Son una familia. Y madre y padre están separados, un costado de otro de la mesa. Ellos no se miran y nos declaran ya con la imagen de que es una familia que está en conflicto, y poco a poco vamos entrando en ella y nos damos cuenta que están quebrados económicamente y también emocionalmente, lo que es fatal para cualquier niña de 6, 7 años y bueno, para cualquier hijo de cualquier edad en realidad. Y el tema en esta escena en particular es que le avisan a Olive, a la pequeña Olive, que había clasificado un concurso de belleza. Entonces ella, muy entusiasmada con querer ir, le pide a sus papás que la lleven, y ellos toman la determinación de ir para no defraudarla, pero no pueden dejar al abuelo solo. Entonces tienen que llevarlo, y no pueden dejar al hermano menor con el tío que se acaba de intentar de suicidar. Entonces finalmente toman la decisión y se embarcan todos en el viaje al concurso de belleza. Y es genial cómo los directores decidieron ocupar este elemento, la combi, como un símbolo de la familia, porque la combi apenas andaba. O sea, había que echarla a andar en tercera, tenían que empujar todos, y de alguna manera el viaje los conecta a ellos como un sentido de familia. Partieron estando cada uno separados, cada uno en su propio mundo, y en esta combi hacen un viaje en conjunto, y ella los consuela y aparecen todos los conflictos entre las familias. Llegan al concurso de belleza, están en el escenario, esto me estoy saltando toda la película, llegan al concurso de belleza, entran en el escenario e inmediatamente nos damos cuenta que nuestra participante no tiene ninguna posibilidad de ganar. O sea, vemos a las concursantes y son todas flaquitas, delgaditas, muy bonitas, y nuestro personaje tiene un poco de pancita, y toda la familia y todos se dan cuenta que Olive no tiene ninguna posibilidad de ganar. Sin embargo, este era su sueño y ella estaba logrando vivirlo. Y en el show de talento se arma un baile que había ensayado con el abuelo, que era un baile muy parecido a un striptease, era un baile como erótico. Entonces ustedes comprenderán que para toda la audiencia que estaba ahí mirando a la pequeña Olive, viendo como una niña de 6, 7 años hacía un baile erótico, es totalmente fuera de lugar. Y los organizadores querían bajarla del escenario como lo más rápido posible. Sin embargo, ocurre algo que produce un cambio en la historia, porque
como vimos a lo largo de la película, la familia cada una está separado, viviendo como sus propios conflictos, y en esta oportunidad, cuando ella está sufriendo, puede llegar a sufrir una gran decepción y vergüenza, la familia decide ponerse de pie, subir todo al escenario y hacer el ridículo en conjunto, y para darle a ella como una noche inolvidable. Y finalmente, el concurso de belleza pasa a un segundo plano, y también vemos que pasa a un segundo plano en ella, porque aunque hayan terminado en la comisaría todos juntos por el ridículo que hicieron, se unieron todos como familia, y hay un gran cambio emotivo desde cómo los vimos a ella en un principio a el final, que si bien están en una comisaría, están todos juntos y están todos unidos, y en una misma como actitud, y eso es genial, y esa forma de conectar con la audiencia te la dan las historias de ficción, las historias de película. Entonces, a mí me pasaba que muchas veces cuando intentaba como pensar en publicidad, en el insight, me quedaba corto, o quedaba en algo muy mínimo, y sin embargo siempre pensé que en las películas uno encontraba una forma de conectar, una forma más poderosa de conectar con la audiencia. Y hoy día, con las redes sociales, con un Instagram o YouTube, podemos estructurar contenido y ofrecerles a las marcas un storytelling que pueda estar planificado, cómo se planifican las historias que más conectan con nosotros. Entonces, es por ahí un poco mi visión, y ahora lo que les quiero contar son 9 elementos que vemos presentes en películas y que podemos llevar al storytelling de una marca. Partiendo por el valor de la historia. El valor de la historia es clave porque tiene que ver con el propósito de una marca. Y esto lo podemos ver en las mejores películas. O sea, la película Ratatouille, que tiene como mensaje que tus sueños los puedes lograr. O sea, si trabajas por ellos, si lo quieres así con todo, con mucha pasión, puedes lograr tus sueños. Y de hecho el valor de la historia está representado de una manera muy contradictoria, y eso hace que en nosotros, en la audiencia, tenga un efecto superior. O sea, nadie se puede pensar una rata con gastronomía, son polos totalmente opuestos. Entonces lo hacen de esa manera intencional para que el valor de la historia cobre un propósito mayor. El mentor de la rata le decía: cualquiera puede cocinar, y fue desde esa frase él se agarró para darle con pasión y con voluntad para convertirse en la primera rata que se ganaba una estrella Michelin en Francia. O sea, y eso lo hacen las historias de animación, las historias de Pixar, por supuesto, pero que nos enseñan y parte desde ese valor, desde ese propósito, que sus sueños se pueden cumplir. Por ejemplo, si ponemos el valor de la historia en una marca que conocemos como Patagonia, que tiene, bueno, vestimenta outdoor, y es lo que vende, es lo que realiza, y ellos siempre han estado conectados a la sustentabilidad durante toda su línea de tiempo. Entonces, el valor de la historia de ellos ha sido un storytelling coherente hacia eso, y también sus productos los hacen con material sustentable. Entonces, la comunicación, tanto como lo que ellos venden y realizan, están muy conectados. Ahora, hay una gran contradicción porque ellos están dentro de la industria de la moda, de los textiles igualmente, y son uno de los mayores contaminantes responsables de la contaminación ambiental, pero ellos decidieron tomar la bandera y decir: no sé, el valor de la historia es salvar la Tierra. Y así lo han ido haciendo con distintas donaciones. El año 2017 cambió un decreto en Estados Unidos, una reforma para que las empresas grandes tributaran menos. Entonces ese dinero que recaudaron, en vez de
repartírselo entre los accionistas de Patagonia, lo donaron a empresas que trabajaban sin fines de lucro, que trabajaran para el medio ambiente. Entonces, nosotros tenemos pues, un posicionamiento de la marca Patagonia que es sustentable y que outdoor, y el año pasado conocimos como el final, como feliz, un poco por decirlo, de esta marca, cuando el CEO de la marca decreta que la Tierra es ahora nuestro único accionista, lo que quiere decir que todas las utilidades que reciba la empresa a partir de ahora se van a ir para el cuidado de la Tierra. Y, y es genial cuando ese valor de la historia que tiene Patagonia, se fue construyendo a medida del tiempo y fue cada vez siendo más importante y más relevante su contribución. Y otra vez, las contradicciones que tenemos de una empresa que trabaja en una industria textil que se sabe que es una industria que daña al planeta. Ellos mismos son los que se toman la bandera de cuidarlo, de preservarlo y de incluso poner sus acciones por delante para que eso suceda. Entonces, ahí tenemos un valor de la historia que es genial y que nosotros como audiencia obviamente conectamos y por ahí al elegir uno que otro producto vamos a elegir más una marca como Patagonia que está haciendo estos esfuerzos. Un segundo, ahora si tienen cualquier tipo de duda o comentario también me pueden interrumpir, no hay ningún problema con eso. Si es que voy también muy rápido, lo mismo, por favor. El segundo elemento que podemos ver en las películas y que podemos también implementar en un relato de una marca es la imagen inicial. La imagen inicial, bueno, ya lo vimos en la película Little Miss Sunshine, con ella partiendo en primer plano, donde se ve el reflejo de lo que ella desea, y esa es la imagen inicial de la película porque nos cuentan metafóricamente de qué se va a tratar. En la imagen inicial de Amélie, que también es otra película que recomiendo mucho ver en caso de que no la hayan visto, la película, el primer minuto de la película te muestra un zancudo que pasa por una calle revoloteando sus alas a 40.000 segundos muy rápidamente, y en ese mismo instante como unas dos copas bailan, un viento se cuela por debajo del mantel que hace que dos copas bailen, y en ese mismo instante también una persona borra de la libreta a un amigo que acaba de asistir a su funeral, y todas esas coincidencias que parecen ser sacadas al azar, ocurren en el mismo segundo que nuestra protagonista, que Amélie, es fecundada. Entonces, a lo que voy con esto es que esas tres situaciones no fueron puestas ahí al azar o elegir cualquier tipo de situación por ponerla ahí, sino que están elegidas ahí, contenidas por algo, porque nos dan un insight, una primera mirada rápida, metafórica, de quién es nuestra protagonista. Es movediza como un zancudo que puede mover su ala y moverse rápidamente. Es romántica, pero también es romántica como dos copas que vuelan con el viento que se cuela en un mantel. Y también es muy involucrada con las personas y muy sentimental con las personas que se van, con la conexión entre las personas, y eso determina la personalidad de Amélie. Todas estas contenidas en el primer minuto de la película. En publicidad, nosotros tenemos como imagen inicial, podemos hablar de que una imagen inicial es el logotipo de una marca. Este trazo que es tan simple, es un trazo que representa una metáfora, representa la metáfora del movimiento, del estar positivo, y bueno, ya se ha construido tanto en nuestra mente que tiene que ver con hacer deporte. Entonces, es como, de qué manera, como metafóricamente nos introduce de qué se trata la marca, y eso es muy importante poder plasmarlo. O sea, que un logotipo, por ejemplo, una imagen de campaña, no sea al azar o que solamente la vemos que
tiene elementos bonitos, limpios y se puede ver bien, sino que hay que buscarle un poco más el trasfondo a eso. Y en eso, bueno, eh, en Estados Unidos son expertos en eso. También está este logo de Macintosh que podemos preguntarnos por qué utilizaron una manzana si es algo netamente tecnológico. Eh, y podemos encontrar como en interpretaciones que la manzana está asociada a el conocimiento, como al aprendizaje, pero es una manzana mordida. Y si una manzana mordida también podemos pensar que está ligado a, como al fruto prohibido, ¿no? Que se hablaba en la Biblia. ¿Qué dijo Dios a Adán cuando comió la fruta prohibida, cuando la masticó? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, chuta, la gente de Apple o de Macintosh estaba pensando en crear un producto tan, bueno, por ahí pasamos con el teléfono bastante tiempo de nuestras vidas y no sé si los creadores estaban pensando en esa metáfora, en esa unión entre el fruto prohibido y la manzana que nos muestran como logotipo, pero es una interpretación y en las interpretaciones es abierto, lo importante es que la primera imagen es un primer acercamiento de lo que somos y, y así como en las películas, tiene que ser inmediatamente una metáfora de qué va la marca, qué significa, cuál es el producto. Entonces, las decisiones de los colores, de las formas, todo eso tiene que tener un porqué. Luego, otro elemento que podemos ver e identificar en las películas está la presentación de personajes. En la presentación de personaje de esta película que se llama La vida de los otros, que es una película alemana que también recomiendo mucho ver, que ganó guión, o sea, Oscar a guión internacional, no me acuerdo en qué año. Pero bueno, esta película presenta a nuestro protagonista de manera genial, porque parte la película con esta primera imagen que te cuenta que es Berlín. Está en un contexto de guerra del año 1984, no de guerra propiamente tal, pero es la República Democrática Alemana que un poco a través de la Stasi, que es la policía secreta, se cuidaba de los círculos intelectuales que son influyentes, que eran escritores, que hablaban en contra del régimen. Entonces lo que hacían ellos era espiarlos, identificarlos y muchas veces encarcelarlos. Entonces, para llegar a las personas adecuadas tenían que, entre comillas, torturar a gente, y nuestro protagonista lo presentamos en un interrogatorio que tiene que hacer, e inmediatamente la primera escena es genial porque va un oficial, toma el brazo a quien van a interrogar y antes de tocar la puerta de nuestro protagonista dice, dígale capitán. Entonces, antes de conocerlo ya lo estamos presentando, y lo están presentando otros personajes con la importancia que tiene la persona que vamos a conocer ahora. Y al escuchar la puerta, lo que hace el capitán, y lo primero que vemos es darle play a una grabación, y para grabar esta conversación. Y luego es muy directo con el interrogador porque le dice, baje las manos de la mesa, póngalas debajo del asiento, y ya le da al tiro un sentido de superioridad, lo que está también representado a través de los planos. Luego nos vamos en la misma secuencia, que es la primera parte de la película, como les comentaba, a una sala de clases donde él le pone stop a la grabación y él está mostrando este interrogatorio a sus alumnos. Y les cuenta que una de las formas más efectivas de sacar información es interrogar a la persona hasta el cansancio. Y volvemos al interrogatorio ya con otra tonalidad de luz, notamos que es noche, y uno de los estudiantes le pregunta, oiga, pero eso no es inhumano, como tener a alguien tanto tiempo interrogándolo. Y él lo primero que hace antes de responderle es va y busca el asiento donde está él y le pone un punto así como
anotándolo, fichándolo en caso de cualquier caso, cualquier infiltración de los métodos que puedan ellos emplear. Ya sabemos quién va a ser ya sabemos quién es el culpable. Entonces lo presentan a él como un capitán que no se le escapa ni una, y es totalmente necesario para los intereses de la Stasi de controlar a estos artistas que por ahí estaban empezando a hablar mal del régimen. Luego volvemos al interrogatorio, le saca toda la información que necesita sacarle, y ahí vemos nuevamente a la sala de clases donde el general, digamos, lo aplaude y lo felicita porque sabe que es uno de sus mayores miembros, digamos, de los más importantes. Y lo que pasa después con la película es genial porque él se encierra a escuchar a dos grandes artistas en su casa, que viven juntos, que son enamorados y son muy conocidos en Berlín en esa época. Y él le instala micrófonos en la casa de ellos y los espía, y conoce exactamente todo lo que hacen en el día. Y de a poco se va dando cuenta que que no quiere encarcelarlo a ellos, no quiere culparlos de nada, no quiere chantajearlos. De a poco se va involucrando con la vida de ellos, y el capitán va cambiando de manera orgánica su forma de pensar, y al final de la película no termina cuidando los intereses de la Stasi, los intereses de la República Democrática Alemana, sino que termina cuidando los intereses, la vida de los otros. Entonces, esa transformación de cómo un capitán tan duro, tan estricto, que lo presentamos en la primera escena, va a cambiar a eso otro, es algo impensado, pero en esta película se logra. Entonces, por eso es muy importante. La presentación de personaje es un gran elemento en una película. Por ejemplo, a mí me contactaron hace poco de la empresa Finning, de Caterpillar, que ellos tienen un problema de comunicación hoy día, porque durante muchos años se posicionaron en el mercado de las máquinas, porque ellos arriendan maquinaria y venden maquinaria, y se posicionaron como una marca un poco aspiracional. Entonces, cuando el mercado andaba bien, a ellos les iba muy bien, pero ahora han entrado otros operadores, más competencia, y por ahí las personas que le compraban acá se han ido, y nuevos clientes también ni siquiera les cotizan porque sienten que es una marca muy cara. Entonces, una product manager de Finning lo que hizo fue abrir un Instagram y dice: yo soy la Caterpillera. Entonces ella hizo una presentación de personaje, así como la Caterpillera, y empezó un Instagram. Y esto es muy reciente, y si bien tiene pocos seguidores, está conectada como dentro de un nicho de la maquinaria. Y aquí, otra vez, la presentación del personaje es muy buena, y al mismo tiempo es una gran contradicción en ese mundo, porque ver a una mujer operando las máquinas o estando cerca de la máquina ya se ve como algo contradictorio en un mundo que siempre ha sido un rubro que es más de hombres. Entonces esa primera imagen ya la presentó a ella muy bien en un Instagram, y me llamaron a mí para hacer videos de ella, hacer algunos reels. Y un poco yo les di vuelta lo que me estaban solicitando, porque dije: mira, antes de partir haciendo como videos solamente por postear, pensemos en un final como feliz para ella, pensemos en cómo la podemos proyectar y llevar a ella como referente quizás de la maquinaria en Latinoamérica. Entonces es solamente como, le muestro esto como ejemplo, cómo poder interpretar a un cliente, y muchas veces lo que te pide el cliente que él cree que necesita, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder escuchar e interpretar eso en lo mejor que podamos, porque finalmente nosotros somos asesores de marca, nosotros con nuestra narrativa y con nuestra creatividad los asesoramos para que comunicacionalmente crezcan, y a mí me pareció
muy atingente tomar esta presentación de personaje que ya la construyó ella, que ya la hizo ella, para empezar desde ahí a construir el relato que viene para adelante. Porque así como las películas se sostienen de estructura, nosotros caminamos por nuestra columna vertebral, si no, no pudiéramos ni pararnos. Las películas pasa lo mismo con la estructura, o sea, la estructura de una película es la columna vertebral para los humanos. Y una película está dividida por actos, puede estar dividida por más de 3 actos, pero lo convencional es que son 3, una introducción, desarrollo, conclusión. eh, y cada acto está separado por secuencias, y cada secuencia está separado por varias escenas, y varias escenas son construidas por bits que se llaman a lo que va alimentando cada momento de cada escena. Entonces una escena que parte con un valor negativo, sí o sí, para que sea escena, tiene que cambiar de valor a positivo. Si no, tenemos una escena plana donde no pasa nada. Y todos esos cambios nosotros los ubicamos en una secuencia, y cuando tenemos secuencias que son 3 o 4 que son significativas, termina en un acto. Vamos a ver un ejemplo de esto en la película, en esta película, que yo, bueno, al ver la primera imagen ya la reconozco, no sé si muchos de ustedes también la reconocen, que es Bastardo sin Gloria, que en una primera imagen nos muestra un plano amplio, ¿cierto?, de una granja, por decirlo así. Hay unas vacas y hay un tipo cortando leña de paz, realmente. Y lo enfocamos a él como un personaje muy protagonista, desde abajo, un poco enalteciendo su figura. Luego se escucha un zumbido y la mujer de ella corre una sábana y ve que están llegando personas militares que se están acercando a la casa. Entonces él lo que dice inmediatamente es: entren y cierren la puerta. ¿Qué nos quiere decir eso? Que algo está escondiendo. Entonces él se limpia, se lava, digamos, para estar bien presentado para los militares que se van acercando, y este acercamiento es eterno, como que dura mucho la tensión desde que reconocemos que vienen hasta que realmente llegan a la casa. Y una vez que llegan, se baja el protagonista de la película, o si podemos decir uno de los protagonistas, pero creo yo que es el principal, y que también es un villano al mismo tiempo, que es un poco el juego que puede producir Tarantino en sus películas. Entonces él, muy amablemente, destruyendo un poco toda la tensión que se armó a través de los planos y las indicaciones de él pregunta si esta es la propiedad del señor Lapetit. Y claro, él, el señor Lapetit, lo sabía, obviamente, lo tenía clarísimo, y él se presenta que es Hans Landa, que trabaja en la SS. Entonces, lo que está buscando él, obviamente, y a través del contexto de la película, son enemigos del Estado, que le llamaban, que eran los judíos, y él entra a la casa del señor Lapetit, y muy amablemente, muy cordial, se acerca a su hija con cosas sutiles, como que le toma la mano. O sea, es muy cordial, pero al mismo tiempo estoy en posesión de la situación. Le pregunta si tienen leche, y toma su leche, lo felicita, y todo sigue siendo muy normal hasta ese minuto, y nos parece rara como la tensión que se provocó al principio mientras los soldados venían llegando. Entonces vemos y pensamos: este tipo es un buena onda. Sin embargo, le pide que las mujeres, por favor, se retiren de la casa y que se queden los dos conversando. Él, con toda la tranquilidad del mundo, toma su pipa y la enciende, diciendo: aquí no pasa nada, no tengo absolutamente nada que esconder.
responde a todas sus preguntas. Efectivamente, él le dice que vivió una familia judía ahí, pero que ya no están y que se fueron. Y él le está como pasando lista, así como, ok, ya me voy en cualquier momento. En ese momento, Tarantino, que es el director de esta película, nos descubre la verdad que sí hay personas debajo de la casa totalmente asustadas y tratando de guardar silencio hasta que el general se vaya. Y los muestra en este plano como falta de oxígeno y bueno, hay un tratamiento audiovisual que es maestro, es genial en esta película, como por ejemplo esta toma donde lo vemos al señor Lapetit en la izquierda con su rostro totalmente iluminado, como las fuerzas del bien, y por otro lado, y también con una cruz al fondo de la puerta, y por otro lado al señor Lapetit con el perfil totalmente en negro, cubierto, y con unas botellas arriba, así en la profundidad, que pueden ser como unos cachos de diablo. Si es que analizamos como el plano y en ese nivel de profundidad, pero créanme que obviamente que Tarantino y todas las personas que trabajan con él están viendo cada detalle de la escena. Luego, a medida que conversan, en esta conversación, él le dice que que lo contrataron a él porque sabe exactamente cómo pillar a los judíos. Y eso lo incomoda al Monsieur Lapetit porque le está diciendo, chuta, este tipo no se va a ir, va a prender su pipa. Y en el momento en que prendió su pipa, él tiene el control de la escena, porque él ahora está totalmente rajado y sabe perfectamente que él esconde enemigos en la casa. Entonces le hace la pregunta directamente y lo quiebra totalmente con las palabras. Y aquí aparece algo que es del personaje, que es de Hans Landa, que tiene que ver como con su parte más... ¿sí? Ah, pensé que iban a hacer una pregunta. Sí, Vanessa, ¿tenía una pregunta? ¿No? ¿No? Dale nomás. Continúo. Bueno, y aquí tiene que ver con lo despiadado que es él como protagonista villano, porque le dice, bueno, vamos a hablar en inglés y no quiero que diga ninguna palabra. Él hace como que se va a despedir, se va de la casa, pero en realidad llama a sus suboficiales y les ordena que disparen el suelo. Y una vez que lo hacen, y que puede parecer la escena como una masacre completa, el tipo dice silencio, 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 porque escucha un ruido y ve como que del fondo alguien se está escabullendo. Y es una niña que logró salir viva y sale corriendo a toda velocidad por el campo. Entonces va este tipo, lo primero que hace es salir con su arma y la apunta. Y en vez de matarla, se arrepiente y dice au revoir, Shoshana, que, que en francés te da no da la sensación, sino que quiere decir como, no, algo así como que nos volveremos a ver. Entonces, esa decisión es clave, eh, porque determina toda esta imagen, toda esta escena que es presentación de personaje, es imagen inicial, es una escena, es una secuencia y al mismo tiempo es un acto, porque tiene un nivel de importancia para la película que es crucial. O sea, por dejar viva a Shoshana, por decirle au revoir a Shoshana, después, más adelante, en unos actos más adelante, vamos a ver que ella, por estar viva, se va a vengar de esto. Entonces, esta primera escena es genial porque condensa toda la estructura que les conté anteriormente, escena, secuencia, acto, en una misma escena inicial de la película. Y eso es lo que tienen las estructuras. Nosotros podemos consumir una historia y nosotros no reparamos en todos los pasos que la historia tiene porque nosotros vemos que es algo completamente fluido.
pero sí existen técnicas y estructuras para llevar a la audiencia a ciertas emociones, a vivir ciertos cambios y a que nuestro protagonista también crezca durante la historia. Por ejemplo, una de las estructuras que son más conocidas y más utilizadas, más empleadas en historias sobre todo de acción y aventura, es el viaje del héroe. Y aquí justamente voy a entrar en un proyecto que realicé junto a Tomás, que lo realizamos para la marca Camino a Basura Cero, para la empresa Camino a Basura Cero, que ellos se dedican a la gestión de residuos en comunidades, edificios, eh, se dedican principalmente a eso. Y ellos tenían un Instagram que posteaban y publicaban un poco como lo hacen todos, eh, que contaban su día a día, mostraban cosas que hacían. Sin embargo, el dueño, por ahí con una muy buena visión, a mi gusto, dijo, bueno, en verdad las redes sociales pensémoslas para inspirar a las personas y no tanto para mostrarnos a nosotros mismos. Entonces, él lo que hizo fue pensar, aquí estoy pensando en audiencia, antes que posibles clientes o alguien que pueda ver nuestros procesos, sino que yo quiero inspirar con este hecho, con nuestra empresa, a que más personas estén conectados con el reciclaje y con todo lo que significa transitar a camino a basura cero. Entonces, tomé un poco el brief, la inquietud que tenía la empresa y en verdad habían un mar de soluciones para poder ofrecer o presentarle. Y llegamos a presentarle una historia, que es la historia del viaje de Elmer, donde mostramos a un personaje principal en las convenciones de la estructura del viaje del héroe. ¿Ya? Entonces lo que hice fue aplicar una forma de cómo se estructuran las historias en una historia para Camino a Basura Cero, que es lo que se puede denominar como contenido brandeado o branded content. Entonces, a mí una de las cosas que me enseñaron cuando estudié guión es que es muy importante llevar tu historia a un logline. Porque si puedes contar la historia en pocas palabras, en palabras simples también, eh, puedes conectar a alguien, a un posible vendedor, a un posible inversor, con lo que estás pensando, con tu idea. Entonces siempre es bueno partir desde una idea condensada. Entonces el logline de esta historia es: un solitario e individualista ex escultor famoso debe encargarse de organizar los desechos de la comunidad donde vive y transforma todo tipo de material en objetos de arte, ganando el amor de los vecinos, pero también el desprecio cuando el orden de los objetos no llega a tiempo. Entonces eso nos da una pista que el tiempo es el mayor problema, y bueno, el tiempo también es el mayor problema para, como en términos de reciclaje del planeta, de cómo nos estamos conduciendo también nosotros, los humanos, con todo lo que ocurre, con toda la contaminación que hay. Entonces, su mayor problema lo llevamos también a eso mismo, al tiempo. Si bien su estado inicial es un solitario, individualista, él vive solo en su pieza, si bien vive en una comunidad, no conoce a nadie, su final feliz, su transformación, va a ser de integrador, líder y conectar al resto con la voluntad de reciclar y tener un mejor trato de los desechos. Entonces, un poco aquí está también representados los distintos arquetipos que son los personajes que acompañan la historia del héroe, para que vaya nuestro héroe creciendo y transformándose hacia esta persona que lo imaginamos en su final.
Entonces lo que hicimos aquí, tampoco obviamente quiero entrar en el detalle de cada etapa, porque si no sería muy largo, pero lo que le quiero mostrar con esto es un poco cómo se construye una historia a través de los distintos valores. O sea, si un personaje está bien o feliz en su estado, en la primera imagen que lo presentamos, luego obviamente que tenemos que encontrar algún gancho que nos tire para abajo. O sea, si la historia es siempre feliz y está todo bien, es muy plana y nadie conecta con ello. Entonces, nuestro personaje se pregunta constantemente ¿de qué sirvo? Él tiene un problema de identidad. Entonces, de esa manera se fue construyendo la historia, y si ven abajo están todas las etapas del viaje del héroe, y de esa forma se fue construyendo la historia de Elmer, y este es el resultado del primer capítulo que subieron de la historia, donde tenemos la imagen inicial, donde él arrastra un reloj gigante de tiempo, de todo lo que acumula, y luego vamos viendo, de a poco vamos entrando en la historia en la que él se pregunta ¿de qué sirvo? Antes era un famoso escultor y ahora está bien encerrado, no sabe qué hacer, y vuelve a reencontrarse con su pasión de crear esculturas a través de este trabajo que un poco se siente en la obligación de tomar, de ordenar los desechos de la comunidad donde vive. Entonces, la magia de la historia y la magia de los trazos del Tomás nos llevan a crear esta historia que es única, particular, y apunta a inspirar a la audiencia, que era el principal, que es el principal objetivo que tiene la marca al plantearse este desafío. Otro elemento muy importante en las historias de películas que vemos y que podemos también aplicar en el relato de marca es un incidente iniciador. Nosotros presentamos a nuestro personaje, presentamos una imagen inicial, pero tiene que ocurrir un incidente que sea tan significativo que desde ese momento parte la historia. Es un incidente que pone a nuestro protagonista en movimiento, que pone a nuestro protagonista en acción. Esta película, Birdman, es la película de un tipo que está preparando una obra de teatro. Y es un tipo que tuvo una vez un éxito de una película donde era un superhéroe, donde era Birdman, y ese éxito es la única razón por lo que la gente lo conoce, y sin embargo él tiene un ego tremendo, un ego muy muy grande que por ahí también le juega una mala pasada. Es tanto así y tan asustado está de los críticos que puedan ver su obra de teatro y lo aplasten definitivamente con su primera crítica, que él está muy tenso y muy nervioso porque le vaya muy bien, por tener éxito. Esto es una obra que es muy pretenciosa porque la está escribiendo y la está dirigiendo él, o sea, es toda su alma puesta en la historia. Entonces él se da cuenta que tiene un actor que no lo está haciendo bien, que no le gusta, que no le sale real, que lo tiene que cambiar, pero ya está tan encima de la fecha de estreno que tiene que tomar una decisión desesperada. Y en ese mismo segundo de esa foto está mirando el techo hacia arriba, y justo un foco de luz tremendo se cae, ¡pum!, en la cabeza del otro actor. Entonces, lo que nos da cuenta que él fue algo que lo orquestó él, que lo hizo a propósito, y fue la forma de eliminar a un actor de la cartelera para buscarse a otro mejor y que le dé mayor vida a su obra. Entonces, él es capaz de incluso tentar a la muerte con tal de ser adorado, con tal de conseguir el éxito. Y la película es genial, como nos pone dentro de la locura del protagonista, y este incidente iniciador de todas maneras le da fuerza a ese personaje, a la presentación de ese personaje y de lo que es capaz. Un incidente iniciador que podemos identificar en publicidad, que esto es una campaña muy reciente de Mazda. Mazda tiene un concepto madre que es Feel Alive, sentirse vivo. Entonces,
lo que ellos hicieron fue mostrar en un principio imágenes que te dieran cierta sensación de inspiración en la naturaleza. Luego, ellos tomaron a 4 personajes, que para mí esto yo lo tomo como el incidente iniciador del relato de esta marca. Perdón que están ladrando mis perros. Tomaron a cuatro personajes que vibran y que su pasión está conectada con la naturaleza, a una mujer chilena que nada en aguas gélidas y ganó un Guinness Record por eso, a un fotógrafo y explorador del sur de Chile, a la primera mujer astronauta análoga también en Chile, y a un diseñador de ropa que se inspira con la flora y fauna chilena para hacer sus creaciones. Entonces, esta entrevista y el preguntarle a ellos qué les apasiona va directamente relacionado con el concepto madre Feel Alive y Feel the Inspiration. Y luego de que esta entrevista ya pasó, luego una semana, entraron con el concepto de Feel the Next Level. Entonces, ellos te llevaron desde la inspiración a siente tu próximo nivel. Y cuando lanzaron ese concepto de Feel the Next Level, ya podemos ver que aparecen los autos, ya podemos ver que aparecen imágenes también inspiracionales y que te llevan a esa aspiracionalidad de que arriba de un Mazda vas a poder estar experimentando el siguiente nivel. Entonces, esto, si es que antiguamente, donde no estaban las redes sociales, donde solamente veíamos publicidad en televisión, por ejemplo, muy fácilmente podíamos ver un comercial donde te dijeran Feel the Next Level y vemos los autos y vemos la naturaleza. Hoy día, con la posibilidad que dan las redes sociales y la posibilidad que dan de estructurar una historia, podemos crear un relato. Podemos crear un relato que nos lleve hacia allá para que el concepto tome aún más fuerza, aún más relevancia y conecte de una manera más poderosa con nosotros, con la audiencia. No sé cómo estoy de tiempo, Tomás. ¿Estoy bien? ¿Sí? Sí, sí, todo bien. Perfecto. Un poco para contarles también cuál fue mi propio incidente en particular, incidente iniciador que me llevó a profundizar en historia, en querer aprender más sobre el guión. Y yo en ese año, en el año 2010, estaba trabajando tranquilo en una empresa de publicidad. Me acuerdo que tenía un buen sueldo, sin embargo igual me tenía que mover en micro, muchas veces aplastado con la gente, tenía que recorrer un viaje como de 1 hora y tanto todas las mañanas para ir y luego volver. En invierno entraba y salía de noche, entonces era una situación un poco monótona, pero contradictoriamente me daba una seguridad económica, estabilidad, y estaba bien, digamos. Sin embargo, y bueno, y un poco después me compré un auto, después estuve yendo un año entero en auto al trabajo, y si bien me cambió un poquitito la vida, ese cambio no fue tan significativo como para poder seguir ahí, porque no estaba realmente involucrado con ese trabajo, y eso a mí por lo menos se me nota mucho. Entonces, un amigo me contactó y me dijo: mira, viene Robert McKee, que es un gurú de las comunicaciones, profesor de grandes directores y guionistas de Hollywood, y vamos, yo sé que te gustan las películas, me dijo, ¿qué te parece? Yo le dije, bueno, vamos, en realidad nunca había escuchado de él, pero tomé la decisión de ir, de profundizar, y al conocerlo me di cuenta que era un tipo bastante mañoso, cascarrabia. Quitó como 4 o 5 teléfonos que sonaron en el seminario, no dejaba entrar a personas que llegaban tarde, simplemente los dejaba afuera, no le importaba que hubiesen pagado por escucharlo.
era muy, muy estricto, pero al mismo tiempo tenía una calidad para contar cómo se crean la historia, que realmente a mí me dejó boquiabierto, o sea, quedé como muy entusiasmado con la idea de seguir profundizando más sobre las técnicas y cómo se construye un guión, porque estaba muy de acuerdo con él y era algo que sentía yo que cada vez que terminaba de ver una película, quedaba una película buena, quedaba con una sensación como sobrecogedora, o sea, como que me llevaba a un nivel más allá. Y bueno, y él también escribió esta frase, un Twitter, que la única manera que las compañías puedan tener éxito en sus esfuerzos de marketing y de venta es que adopten una estrategia que muy rara vez se usa, que es contar la verdad. O sea, lo que han hecho muchas marcas, y bueno, marcas también como de fantasía, Coca-Cola, es a darte una ilusión de algo, pero su producto es nocivo, no es bueno para la salud. Entonces, se queda en la fantasía, y bueno, ellos son bebida de fantasía y por ahí su storytelling cuela bien, pero la recomendación que da Robert McKee, que la encuentro que es muy aceptada y es cada vez más cierta, que nosotros también como audiencia nos involucramos con una marca cuando la sentimos real y si tiene un propósito positivo, más todavía. Entonces, el asistir a este evento fue mi incidente iniciador como para decir, chuta, aquí hay algo más poderoso a mi gusto, a mi manera de ver las cosas, para conectar, más poderoso que la publicidad para conectar con la audiencia. Y me encantó habérmelo cruzado en mi vida a ese nivel de profundidad, aunque fueron 3 días seguidos, pero fueron determinantes para mis posteriores acciones de conocimiento, de buscar profundizar en el tema. Otros elementos que tienen las películas, que es un elemento que es clave, que sin una fuerza antagónica poderosa no podemos tener una transformación de nuestro protagonista. O sea, nuestro protagonista tiene que cruzar obstáculos y tiene que cruzar los obstáculos más difíciles, los que sean más difíciles para él de cruzar. Y en ese sentido, esta película, La La Land, muestra una fuerza antagónica que es genial, porque ellos son dos estrellas que quieren brillar por su propia cuenta. Él es un músico de jazz y, y ella es una aspirante actriz de Hollywood. Entonces, si bien ellos se conocen en un momento en su vida donde nadie los conocía, donde eran anónimos para cualquier persona, ellos sabían que tenían ese sueño y que cada uno quería convertirse en grande artista. Y aquí la fuerza antagónica está arraigada porque ellos se enamoran y el amor muchas veces confunde un poco el propósito inicial que tenían ellos como desesperadamente. Y eso es lo que intenta retratar la película. O sea, ella no puede estar con un músico que está constantemente fuera, que no se preocupa, que no quiere hacer planes juntos, y por otra parte, ella tampoco puede postergar su sueño, no, y se siente postergada por muchas cosas que tenía que por ahí resolver junto a él, y no lo pudieron hacer, y es una fuerza antagónica muy, muy poderosa, y finalmente, cuando llegamos al final de la película, vemos que ellos, bueno, obviamente su relación no resulta, cada uno se fue por su lado, lograron su destino de brillar por su propia cuenta, y cuando se topan, muchos años después, luego de que pasa un tiempo, que transcurre un tiempo en la película, se topan y ambos se imaginan como si hubiesen seguido en la relación. ¿Qué pasaría si hubiésemos seguido juntos? Entonces eso como que un poco destroza las expectativas del corazón de la audiencia, porque siempre los imaginó juntos, pero la realidad es que fueron brillando por su propia cuenta, y ahí tenemos una fuerza antagónica que es metafórica, porque tiene que ver con el amor
y el amor fue la causal de su separación. Entonces, en publicidad muchas veces tenemos como fuerza antagónica el tiempo, y esto es algo común, o sea, muchas de las trabajos y cosas que probablemente les toque enfrentar, o que a mí me tocaron enfrentar, quizás los tiempos cambian, la inteligencia artificial hace las cosas diferentes, pero me tocó enfrentar que muchas veces las cosas eran para ayer, o sea, había que ser reactivo, y esta construcción de cómo llegar, cómo emocionar más a la audiencia, es una planificación. Los creadores de las películas no tienen la inspiración y bajan la película de un momento a otro, sino que es un trabajo de escritura, de reescritura, de borrar, de volver a escribir, de reinventar, y eso toma tiempo. Entonces, uno de los enemigos fundamentales de la publicidad es el tiempo, y por ahí también, como todos están bien acelerados por implementar planes de publicidad, bueno, la inteligencia artificial también llegó a ponernos eso en la mesa, o sea, al poder de lo instantáneo, eh, de dar las directrices que son quizás necesarias, justas, y es por ahí por donde el nombre redacción creativa toma más sentido, porque quizás en un futuro tenemos que solamente pensar en esas directrices, en darlas muy bien, y vamos a tener resultados inmediatos. Entonces, el tiempo ha sido un enemigo para la publicidad, y está bien también que nosotros podamos educar a nuestros clientes, contarles que podemos hacer algo mucho más poderoso. Tal vez nos vamos a demorar 2 o 3 semanas más en implementarlo, pero va a ser mejor pensado, mejor planificado y mejor bajado de todas maneras. Entonces, la construcción de las historias te da eso. Y en mi propia experiencia en particular, muchas veces, claro, he tenido como antagonista el tiempo, diría yo, o sea, como tener la expectativa de ir mucho más rápido de lo que pretendo ir, y también hacerme expectativas por proyectos que por ahí no le van muy bien, y uno dice, chuta, tanto esfuerzo que uno hace y en verdad este es el resultado que se tiene. Pero uno no puede pensar y detenerse con eso, porque si uno se paraliza con un fracaso, eh, te quedas en blanco y finalmente no construyes nada. Uno tiene que pensar al revés, o sea, todas las experiencias, fracasos, tiempo que uno le dedicó a algo, es tiempo ganado y tiene que ver con el aprendizaje, y algo muy importante que para transmitirles que, que el valor está en hacerlo, y si lo hacen con pasión van a aprender y van a sacar algo positivo de cada experiencia que tengan. Otro de los elementos que podemos ver en las películas que son claves para darle profundidad a los personajes es la necesidad versus el deseo. Y bueno, es genial esta fotografía porque él se ve en estos dos reflejos que por un lado pueden ser la necesidad y el deseo. Él tiene una necesidad porque se acaba de separar, entonces está solo en un mundo hiper tecnológico conectado, donde las interacciones humanas son casi imposibles, ya no ocurren, sino son solamente a través de citas orquestadas, pero él tiene la necesidad de sentirse acompañado. Él está viviendo una separación y siente esa necesidad de sentirse acompañado, y se siente acompañado a través de su sistema operativo, que bueno, es una inteligencia artificial, que al mismo tiempo es muy intelectual, conoce de todo y lo mantiene a él entretenido, y llega al punto que comienza a enamorarse de ella de manera real en la película, por más contradictorio que eso parezca. Sin embargo, en distintos momentos de la película lo vemos a él imaginando o recordando momentos con su ex mujer, donde jugaban en la casa, donde salían juntos a andar en bicicleta. No me acuerdo realmente como los detalles que recordaba, pero sí en esos recuerdos está su verdadero deseo, que es de estar en una relación real.
Por ende, la relación que tiene con su sistema operativo es algo que va a terminar en cualquier minuto. Y ahí es cuando ambas cosas, necesidad y deseo, se encuentran, cuando vamos llegando al final de la película, y bueno, nos da como el final que tiene Her, que también obviamente si no la han visto, los invito a verla, porque es una película que es futurista y nos habla mucho de a qué puede llegar un poco el humano cuando está hiperconectado, claro, conectado a la tecnología, a nuestros límites. Eh, por ejemplo, en una historia de un perfume, nosotros si aplicamos la necesidad versus deseo, eh, por ahí nosotros en los comerciales de perfume siempre vemos una historia bonita de amor que ocurre a través de una música, vemos como dos personas se coquetean, salen juntos y terminan pasando por distintos lugares, pasándolo muy bien en la ciudad y te tiran finalmente el perfume. Pero, ¿qué pasa si tuviéramos la historia de un perfume de alguien que puede ser atractivo, pero que no conecta con nadie? O sea, no encuentra el amor, no puede salir, puede tener algunas citas, pero realmente no conecta con nadie, y su necesidad o la necesidad que ella cree o él cree es que necesita estar en pareja, o sea, necesita poder estar en una relación, porque pasa. Eh, y a lo mejor en el storytelling de ese perfume hipotético, estoy pensando como una idea, tal vez el gran valor que puede tener ese perfume es que más allá de enamorarte de otra persona, el arco de transformación te lleva a que te encuentras a ti mismo, te encuentras como la gracia a ti mismo y terminas como enamorándote a ti, empoderándote a ti a través de una historia que se pueda mostrar. O sea, a lo que voy es que a través del relato y de las herramientas que nos dan las plataformas que existen, podemos estructurar relatos que son más interesantes, más atractivos, que conectan de una manera más emocional, que seguir como a lo mejor haciendo los mismos comerciales o las mismas bajadas de estereotipos. Podemos hacerla a un nivel mucho más profundo si involucramos elementos que están presentes en las películas, por ejemplo. Este caso es genial porque una agencia que se llama 1010 creó esta campaña donde mostraba el prejuicio que la gente tiene. Ellos se basaron en esa teoría, en que la gente tiene el prejuicio sobre Capel y que en verdad el pisco es muy bueno. Entonces lo que hicieron primero fue hacer un testing de poca gente. De a poco fueron invitando a más personas que lo fueran probando. Esto lo anunciaron, se inscribieron 800 personas en menos de una hora, por lo que cuentan en la historia del caso, y todos le daban nota muy buena al pisco, y nadie sabía que realmente era que estaban tomando Capel. Entonces, luego en la campaña de lanzamiento lo dijeron y fue una gran sorpresa, y es donde un poco podemos pensar que la publicidad también te puede llevar a una especie de clímax, porque las películas vivimos ciertos clímax, que los clímax es la parte final de la película, no final, pero es la parte donde todo revienta, donde todo se da a conocer, donde se resuelve el conflicto principal, y ahí tenemos que hacerlo de también una manera que sorprenda a la audiencia, que desdibuje un poco las expectativas que tiene para que sea un remate sorprendente. En el clímax de La forma del agua, nosotros estamos convencidos de que, bueno, no sé si una película también genial a mi gusto, que habla de inclusividad. Realmente muestran a una criatura, a un anfibio, que lo tiene controlado un gobierno porque tiene miedo de él realmente, porque tiene algunos superpoderes, vive debajo del agua, y ellos lo ven como una amenaza, pero es realmente un dios. Y
y conoce a una persona que trabaja en el aseo, donde lo tienen custodiado, y ella lo libra porque se sabe y se da cuenta que lo van a matar. Entonces ella termina involucrándose con este anfibio y termina conectando con él de una manera tan natural, tan linda, entre dos especies totalmente distintas, uno humano y el otro humanoide, una especie de humano criatura, eh, que ella lo salva, lo lleva a su hogar y lo mantiene en un cautiverio para tratar de que esté bien. Sin embargo, lo encuentran y en el clímax de la historia vemos que todo conduce a que lo van a matar al anfibio, lo que a ella también le rompe el corazón. Y esta persona, que es un militar que lo quiere matar, se da cuenta que es un dios porque el anfibio, cuando toca, cuando se siente conectado con ella, cuando realmente siente amor, se sana de todas las balas que le llegaron y ¡pum!, sale como una persona muy poderosa, como realmente lo vistieron en un principio como un monstruo y terminó en el clímax siendo un dios que sale a la vida un poco para eh, terminar con ella, digamos, juntos, y eso es lo que lo salva, finalmente, la posibilidad de que ellos estén juntos para siempre. Entonces, son historias conmovedoras, son historias que nos emocionan y obviamente que conectamos con ellas por eso mismo que les comentaba en un principio, con la fuerza de las contradicciones que se representan. Yo, luego de este incidente iniciador que tuve con Robert McKee, que fue el primer como mentor que me mostró la historia, eh, viajé a España, estudié guión y, y fue totalmente casualidad como tomar una buena decisión en mi vida, una decisión que tenía pensada como con el corazón, algo que un tema que me apasionaba, me llevó a tomar muy buenas, a tener quizás, a tomar una muy buena decisión, porque luego de haber estudiado guión y que me enseñaron a cómo estructurar una historia, 2 años después le propuse una propuesta a la Embajada de Indonesia de contar una historia de turistas que viajaban a ese país con la ciega obsesión de llegar a Bali, pero se equivocan, se enredan y van conociendo otras provincias de Indonesia que tienen un potencial turístico enorme, que son preciosas y que nadie las conoce porque todo el mundo va a Bali. Entonces, yo tomando ese factor que todo el mundo conocía, armé un guión, tomé lo que me enseñaron de cómo estructurar una idea, una historia, la llevé a la Embajada de Indonesia y 2 años más tarde estaba viajando y estaba empezando a hacer mi propia serie. Lo que fue algo muy repentino porque no sabía muchas cosas, no sabía grabar, no sabía editar. Sumé a un compañero que tenía esa habilidad, aprendí mucho de él y me embarqué en un proyecto en el cual fue realmente mi primera escuela, porque experimenté ahí en Indonesia lo que significaba grabar, crear personajes, lo que significaba contar, estructurar una historia desde el papel, desde la reacción creativa a que diera luz con un proyecto. Entonces eso fue uno de los clímax también en mi historia de por qué también estoy haciendo esto, y es un libro que estoy ya como terminando, es un libro que les recomiendo mucho leer, que es de Ken Robinson, que es El Elemento, Descubrir tu pasión lo cambia todo, y que está justamente alineado a lo que también conversaba, lo que decía Tomás en un inicio, de escucharnos, de que nosotros tenemos habilidades que son intrínsecas, pero que no necesariamente vamos a ser muy buenos por tenerlas, sino que
al tenerlas y al descubrirlas nos tenemos que de alguna manera hacer cargo y movilizarlas, potenciarlas y ponerlas en acción. Luego de ese viaje escribí, realicé un cortometraje que se llama Para toda la vida, que es el momento en que descubres cuál es tu pasión, y porque siempre he pensado en eso, en que esto es algo que si bien el oficio que nosotros estamos estudiando y que después ejercemos, lo podemos pensar que es para toda la vida, pero también tenemos que tener la capacidad de entender, de escucharnos a nosotros e ir reinventándonos y ir conectando cada vez más con lo que queremos. Luego, para terminar, la resolución es una parte importante también de las películas, es el momento final de una historia, y es muy bueno como lo presentan en la película de Joker, porque la última escena tiene que ver con algo que pasó temporalmente atrás. O sea, él estaba en un manicomio y luego de ese manicomio salió y empezó a hacer todo lo que hizo. Mató a personas en el metro, se puso la máscara y hizo todas estas acciones que conocemos en la película. Y en la resolución, en la escena final, es una imagen de él riéndose. O sea, terminamos la película con el caos que dejó, que es el clímax de la película, que dejó en Ciudad Gótica, dejó todo para la embarrada, y luego corte y nos vamos a la escena del manicomio con él riéndose. Entonces no entendemos nada como audiencia, y él se sigue riendo, 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 y la psiquiatra le pregunta como de qué se está riendo, o me puedes contar de qué se trata el chiste. Y él le dice, bueno, no lo entendería, como dando ver que él ya estaba planificando todo lo que después vimos en la película, y es genial la decisión de haber visto esa escena al final de la película y no en un comienzo, porque si la ponemos en un comienzo decimos, ah, este tipo simplemente está loco. Pero como la vemos al final, conectamos con todo lo que él sufrió a lo largo de la película, con cómo él se sintió, los traumas que tiene, etcétera. Y finalmente eso de que se ríe es su chiste, y su chiste lo lleva a cabo después a lo largo de la historia. Entonces, para concluir, los protagonistas de una historia pueden ser, así como las marcas. Lo importante está en descubrir cuál es la historia, o cuál es la forma que mejor represente la problemática que quiere una marca, o cómo podemos posicionarla de mejor manera. Esto es solamente una forma que es a través de las historias. Podemos relacionar los elementos que vemos en historias de ficción, de películas, aplicados al branding y storytelling, pero esto no tanto se trata de película, ni tampoco se trata de publicidad. Esto tienen que entender que se trata de ustedes, y aquí yo sigo una frase y suscribo una frase de Aristóteles, que la actividad de ustedes, de acuerdo con su propia virtud, será la felicidad perfecta. O sea, es tan importante que estén conectados con sus propias virtudes, y que desde ahí realicen sus actividades, porque realmente van a encontrar no sé si felicidad perfecta, quizás es algo muy vago, pero sí sentirse en el presente realizando lo que hacen es impagable. Entonces, bueno, eso tenía para presentarles hoy día. No sé si me extendí un poco más de la cuenta o está bien. Sin Todo embargo, bien. eso es lo que les quería contar en esta clase. Súper. Si estuviéramos en una sala, habría aplauso, ahora es más complicado porque están en las salas virtuales, Sí, pero ahí hay unos aplausos. Creo que también es muy ilustrativo presentar un proceso así, ¿cachai? Tu propio proceso, darle estructura, que es lo que más nos cuesta,
encontrar también lo que nos gusta y eso juntarlo con lo que se puede hacer y lo que tenga salidas comerciales, profesionales, que nos llenen, ¿cachai? Y darle también como a la industria finalmente ese granito de arena o de aporte desde un punto de vista distinto, o algo que creemos que vale la pena jugársela por algo, ¿cachai? Así que yo creo que para todo el curso, para todos los que están aquí presentes y para los que lo vean después, les puede ser también muy ilustrativo el darle estructura a esa historia, a esa página en blanco, a tener estos puntos relevantes de cómo armar cualquier guión, pero ya sea, como pienso yo, que finalmente esto es reacción, pero está pensado en imagen. O sea, cualquier cosa que esté escrita también es una imagen en la cabeza de nosotros, dependiendo de las cosas que tengamos en nuestra mente, guardado. Entonces, siempre se habla de una imagen, ya sea escrita, sonora o visual, o todas juntas. Así que yo nada más que agradecer, espero que te hayas sentido bien también, Sebastián. Súper bien, como, o sea, me habría gustado la interacción ahí de presencial, pero este formato está perfecto también y si de algo le sirvió o algo le resonó, genial. Si quieren indagar también, si quieren preguntarme más información, con toda confianza me pueden contactar, sebastian@guionraiz.com. Lo que yo les comenté fue como algo un poco general, pero esto obviamente que se puede indagar mucho más y ser mucho más como preciso en las herramientas que nos dan las historias de ficción, las herramientas que nos dan las historias con las que más conectamos. Así que encantado nuevamente y feliz de poder estar con ustedes comentando esto que me apasiona tanto. Súper, buenísimo. No sé si hay alguna pregunta de parte de alguien que quiera preguntar algo o tenga alguna inquietud, alguna opinión. Eh, Todo bienvenido. Y lo otro es que, bueno, vayan guardando también esta información de Sebastián, de Guión Raíz, ténganlo ahí en su retina, en su memoria, porque después les puede servir como referente o por preguntarte algo Sí, o por tener encantado. una información. Bueno, parece que no hay. Yo ¿Sí? tengo una duda, que me había quedado pendiente cerca de la presentación del personaje, Ujú. ya aplicándolo como a la publicidad, si es que la presentación del personaje podría ser aplicable como al producto en sí, ¿o no? Sí, de todas maneras. Muchas veces, bueno, va a depender del producto, pero si ese producto tiene una finalidad y es importante conocer esa finalidad, conocer cómo habla también la competencia, o sea, es una suma de factores que uno tiene que tomar en cuenta para tomar estos elementos que podemos ver en las películas. Y de todas maneras podemos presentar un producto como presentamos a un personaje de ficción. O sea, los personajes de ficción tienen un momento para ser presentado, por lo general está en el principio de las películas, y es genial cómo hay películas que lo presentan a través de otros personajes, y hay distintas como convenciones y principios que se pueden aplicar, pero lo importante es darle fuerza a ese producto. Si se toma como presentación de personaje de película, es darle fuerza con todo y relevancia, y no solamente quedarse con ese paso, ojalá seguir como el storytelling completo, porque muchas veces le podemos dar fuerza a la presentación del producto, pero después nos quedamos en silencio y no publicamos o no decimos nada y se diluye. Entonces esto lo pueden ver como algo separado, pero es más importante que lo vean como una unión de distintas cosas y que va en cadena para construir el relato de la marca. Súper. ¿Alguien más? Gracias por la pregunta, Vicente. Sí, muchas gracias. ¿No? Bueno.
Nos despedimos, Sebastián, y seguimos en contacto entonces. Bueno, Tomás, encantado y nuevamente gracias por la oportunidad y a todos los que me escucharon también. Muchas gracias y bueno, cualquier cosa estaré atento. Buenísimo. Chao, gracias. Chao, que estén bien. Chao. Chao, gracias. Gracias. Chao, Chao. gracias. Chao, gracias. Chao, que estén bien.